Bueno chicos, buenas tardes. Acá voy a terminar con la explicación de todos los temas que me interesa que ustedes tengan alguna noción, ¿sí? Que tienen que ver con la transformada discreta de Fourier, con la DFT que venimos utilizando ya en estas últimas clases. Ya este tema que van a ver hoy tal vez les pueda resultar un poco anticuado en el sentido que ya usamos estas cuestiones antes de que las explique, y bueno, la idea era obviamente la contraria, ¿no? Pero un poco me pasó por encima el ritmo de las semanas, no tuve tiempo de grabar este video y estoy de alguna forma dejando esto grabado para otros cursos o para los que se hayan quedado un poquito más rezagados o para los que les interese un poco más estos detalles que los omitimos un poquito en el ritmo de las clases porque tampoco es que son tan centrales a la materia, pero viene bien tener una idea, ¿sí? Entonces, vamos a encargarnos ahora de lo que sería la versión computacionalmente eficiente de la DFT, ¿sí? Es decir, lo que se conoce como la FFT, que es básicamente la transformada de Fourier, como se le dice en la jerga, pero tenemos que tener claro que no estamos hablando de la transformada de Fourier propiamente dicho, sino de su versión discreta y en concreto de su versión computacionalmente eficiente, es decir, la Fast Fourier Transform o transformada rápida de Fourier, ¿sí? Que no es otra cosa que una DFT. Entonces, recordemos de la DFT que en algún momento hablamos, ¿sí?, de los Twiddle Factors, ¿sí?, como le llamábamos a las bases ortonormales básicamente, ¿no?, al coseno y al seno que estaban detrás de esa exponencial compleja. Muy bien, cuando justamente hablábamos de estas exponenciales complejas, estábamos de alguna forma aceptando una notación que usaban justamente los Twiddle Factors. Fíjense que con esta W grande de alguna forma nos estamos refiriendo a eso que llamamos Twiddle, y con el superíndice, mejor dicho, con el superíndice nos estamos refiriendo en concreto a esta partecita de acá, y con el subíndice, por otro lado, nos estamos refiriendo a esta partecita que está acá. Es decir que esto vendría a ser el subíndice, como dijimos, y esto que tenemos acá, el superíndice, ¿okay? Entonces, la transformada discreta de Fourier tiene un montón de redundancia, ¿sí? No hace falta que en esto abundar demasiado para darse cuenta que justamente cuando vimos aquella primera diapositiva donde hacíamos las cuentitas una por uno, por ejemplo acá, vimos que justamente para calcular una transformada, digamos, en este caso creo que eran 8 valores de 8 números complejos, teníamos que hacer todas estas cuentas que vemos acá, estas cuentas, y aparte no el doble, pero el doble menos uno más, ¿sí?, que son estas otras que faltan ahí. Es decir que es súper reiterativa e ineficiente desde el punto de vista computacional. Por lo tanto, vamos a tratar de valernos de toda esa redundancia de cálculos que hace la DFT convencional y tratar de aprovecharla a nuestro favor para que quede justamente un algoritmo que permita usarse, digamos, en tiempo real, que es básicamente un poco de las ideas que se persiguieron cuando se empezó a estudiar. ¿Dónde estaba? Che, me perdí. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Lo que se está buscando en aquel momento cuando se trabajaba en hallar un algoritmo justamente que baje esto que vimos, que de alguna forma lo anticipo ahora, que son las n cuadrado multiplicaciones y sumas complejas, ¿sí? Eso es terrible, multiplicaciones concretamente, porque justamente la multiplicación desde el punto de vista de su implementación lógica tiene mucho más requerimiento de resultado, de bits de resultado, y obviamente de cuestiones de interconexión y de lógica interna, lo cual hace que sea una operación costosa, o bien desde el punto de vista del área de silicio que va a llevar en un chip, o bien desde los watts que va a consumir de alguna forma, ¿no? Es decir, por el criterio que lo quieran ver, es costosa, ¿sí? Bien, entonces, dicho esto, había que buscar minimizar ese n cuadrado, ¿sí?, esas n cuadrado multiplicaciones complejas. Bien, ¿cómo lograron esto? Bueno, aprovechando algunas cuestiones. En principio, la simetría de las bases trigonométricas, ¿sí?, de los cosenos y senos. Y por otro lado, aprovechando las periodicidades que se dan naturalmente en la trigonometría. Por lo tanto, los dos hechos sobre los que vamos a centrar nuestra explicación, y que entiendo que es
son la mayor parte del ahorro computacional, ¿sí? Se da en estas dos identidades que están acá, ¿sí? Que tienen que ver justamente con periodicidad y simetría, ¿sí? Básicamente son cómo se establece la simetría en la transformada de Fourier y cómo se da, cómo se da la periodicidad en este caso, ¿sí? Y cómo qué tipo de equivalencias podemos encontrar justamente. Ambas se pueden pensar como simetrías también, pero vamos a tratar de entender de qué se tratan estas dos equivalencias, ¿sí? Esta claramente se parece mucho a una definición de periodicidad, pero es una periodicidad medio rara. Es decir, como que esconde una simetría, una antisimetría de alguna forma. Y esta otra, de alguna manera, también pareciera como que esconde una periodicidad, podríamos pensar que podría llegar a ser par, pero dado que estamos afectando los componentes, como que no la podemos ver mucho como una periodicidad, ¿sí? Pero en el fondo también es una periodicidad. Ahora vamos a ver. Entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos un superíndice 2 y un subíndice n, en definitiva, en lo que a nosotros nos importa, que es justamente el exponencial de la compleja, que es de la exponencial compleja, que es esto que tenemos acá, dejo un poco de lado el código de color que usamos, es decir, tenemos superíndice y subíndice, es decir, tener el doble de superíndice es lo mismo que tener la mitad del subíndice, por una cuestión algebraica más que nada, podemos entender esta equivalencia, es decir, tener el doble acá es lo mismo que tener la mitad en el subíndice. Fíjense que esto de alguna forma respeta lo que es el álgebra más elemental en este exponente, ¿no? Entonces, de alguna forma esta equivalencia no merecería desde el punto de vista algebraico, matemático, mucha más explicación, pero para que la entiendan un poco mejor, tal vez, basta y que tiene que ver justamente con la periodicidad también, podemos verlo acá, justamente. Entendamos lo siguiente, cuando nosotros aumentamos el superíndice K, de alguna forma pasamos de esta situación K1 a K2, que de alguna forma lo estamos duplicando, habíamos dicho concretamente que eso era equivalente a dividir por 2 el tamaño de muestras. Y fíjense que de hecho es así. De hecho, multiplicar por 2 esto, de alguna forma lo que implicaba, habíamos visto cuando hicimos esta explicación, era que en vez de tener un ciclo en un periodo de n muestras, pasamos a tener 2 ciclos en un periodo de n muestras, lo cual tiene bastante sentido. Por otro lado, ¿sí? Dividir el buffer de muestras a la mitad justamente hace que artificialmente, ¿sí? De alguna manera, volvamos a tener un periodo entero, ¿no? Es decir, más allá de que tenemos la mitad de muestras, también tenemos un periodo entero de la misma base ortonormal, ¿sí? Fíjense que pasamos de esta situación a esta. Entonces esa equivalencia de alguna forma tiene bastante sentido. La otra, ¿sí? La otra también tiene, la pueden ir a pensar a los gráficos, justamente, que es cuando sumamos la mitad del buffer, ¿sí? Nos encontramos con el twiddle negado, ¿sí? Es decir, con tanto la parte real como la parte imaginaria negada. Es una especie de simetría que tenemos, pero no es la famosa simetría hermítica, ¿no? Es otra simetría, es una antisimetría más sencilla todavía. Entonces fíjense, acá lo podemos ver claramente. Podríamos verlo en este ejemplo, lo que pasa es que como tiene 0 de parte imaginaria no tiene mucho sentido. Vamos a ver este ejemplo que tenemos la misma parte real e imaginaria en los dos, en este caso. Fíjense, aumentamos, este caso es n igual a 8, aumentamos 4 muestras, 1, 2, 3, 4 y nos vamos a este otro caso, ¿ok? Lo mismo podemos hacer con el que sigue, ¿no? Y se cumple de la misma forma. Lo que pasa es que tenemos una de las muestras en 0. Casi siempre es mala idea tenerlas en 0. Esta también podríamos verlo, que se ve bien porque tenemos las dos distintas de 0. Fíjense, palito verde para arriba, palito verde para abajo, palito azul para arriba, palito azul para abajo. Es decir, obviamente se cumplen estas dos equivalencias y son las que la transformada rápida de Fourier va a sacar provecho para no hacer cuentas de más, ¿sí? Dado que esos números son así, esas equivalencias son así, vamos a ver cómo podemos jugar con eso a nuestro favor. Bien, eso es un poquito la fundamentación del algoritmo. Básicamente es retirar todas esas redundancias en las cuentas y tratar de acá minimizar muchísimo todas estas n cuadrado multiplicaciones complejas que tenemos que hacer. Bien, dicho esto, ¿sí? Pasamos a describir un poquito. Ya estaba en esta diapositiva y me perdí algunas otras por lo que veo. Vamos a describir algunas cuestiones desde las desventajas desde el punto de vista computacional. Esta ya la hicimos notar. Y esta, bueno, también, obviamente, es casi n cuadrado también, para n grandes es n cuadrado también sumas. Es decir, que podríamos decir que redondeando son n cuadrados multiplicaciones y acumulaciones. ¿Ok?
¿ok? Que es básicamente esa gran sumatoria a la que ya estamos acostumbrados, ¿no? Fíjense que acá hacemos una sumatoria de 0 de n pasos, es decir, son n multiplicaciones y acumulaciones complejas, mientras que esto lo repetimos para todos los k, por lo tanto esto lo repetimos también n veces más. N va de 0 a k, k va de 0 a n menos 1, por lo tanto es n por n, en el cuadrado, multiplicaciones y acumulaciones. Hay una que no es necesaria hacer, ¿sí? Es decir, en cada una de las sumas hay una que no es necesaria hacer, que es la primera, la inicialización, porque podríamos decir que el n más 0 no lo hacemos, pero también podríamos pensarlo como que lo hacemos y ya está. Pero bueno, nada, en rigor de verdad la primera suma no tiene sentido y por eso es que es n más 1 sumas. ¿Ok? Entonces, bueno, nada, nos quedamos con la parte computacional, que es a la que le vamos a prestar atención ahora. Esto ya lo pasamos y vamos a ver cómo es que lo hace concretamente, ¿sí? Cómo es que esto lo implementa la transformada rápida de Fourier. Bueno, lo primero que hay que decir es que para tratar de evidenciar las cuestiones de periodicidad y de simetría, ¿sí? A la que saca provecho la FFT para reducir el costo computacional de la DFT, el algoritmo comienza en separar las secuencias pares e impares de muestras. ¿Qué significa secuencias pares e impares de muestras? Que por ejemplo en este caso tenemos 8 muestras, fíjense, y lo que hacemos es, por un lado nos quedamos con las pares, ¿sí? La 0, 2, 4, 6, y por otro lado con la 1, 3, 5 y 7. No las procesa todas a la vez, las procesa por separado. ¿Y por qué hace eso? Bueno, eso lo hace, ¿sí? Es decir, de alguna forma, la suma, ¿sí? Que iba para todos los iésimos elementos, desde 0 hasta n-1, para x sub i, ¿ok? Por la exponencial, ¿ok? La exponencial compleja vamos a ponerlo acá para que nos quede claro, ¿sí? La separa en dos. Bueno, en este caso vamos a seguir la misma notación ya en función de los tweedles, ¿sí? Que es más fácil. W de n por i k, ¿ok? Esta exponencial la separa en dos partes, ¿sí? Separa los índices, cambia el índice, donde por un lado toma los n pares y por otro lado los n impares, ¿sí? De alguna forma la separa, la desdobla en dos. ¿Y qué hace con esto? Bueno, lo primero lógicamente es cambiar esa variable índice. N ya no corre más como variable índice, sino que ahora vamos a crear una nueva variable. Como nos quedamos con la mitad de las muestras, tanto para una sumatoria como la otra, cambian también los límites de la sumatoria. Y fíjense que cuando agarramos la nueva variable indicadora, que es R, ¿sí? Y que va a ir desde 0 hasta n sobre 2, una buena forma de direccionar pares e impares es justamente haciendo esto, ¿sí? 2R, ¿sí? 2R y 2R más 1. Está claro que 2R siempre da un número par, y está claro que el siguiente un número par es un número impar. Por lo tanto, se ve clarísimo que por un lado nos quedamos con los pares y por otro lado nos quedamos con impares. Es decir, que pasamos a hacer una DFT de n muestras a hacer 2 DFT de n sobre 2 muestras, ¿sí? Eso es lo primero. Y eso ya tiene pinta a que vamos a empezar a sacarle provecho a la primera de las dos igualdades, ¿no? ¿Cómo proseguimos? Bueno, lo primero es que ya tenemos acá claramente expresado, es que vamos a hacer una DFT, ¿sí? Concretamente una DFT de la mitad de las muestras, ¿sí? Y por este otro lado vamos a hacer una DFT de la mitad de las muestras, pero aprovechando que justamente este exponente que tengo acá, que va a ser 2R más 1, lo podemos partir, ¿sí? Recuerden que el tweedle en el fondo es un exponente, por lo tanto tener una suma de exponente implica tener un producto de sus bases, ¿sí? Por cada uno de los términos del exponente. Es decir, que por un lado tenemos 2R sub n, ¿sí? Acá fíjense que separa 2RK, K era factor común, dado que justamente el nuevo índice nos indicaba reemplazar n por 2R más 1, por lo tanto justamente nos va a quedar por un lado 2RK y por el otro lado nos va a quedar justamente 1 por K, es decir que Kn. Es decir que esto es una constante, ¿sí? Es una constante si solamente varía con K, por lo tanto puede salir de la sumatoria que está en función de R, ¿ok? Es decir que esto va a variar para cada K que está indicado acá afuera, pero no para cada elemento de la sumatoria, por eso es que sale como un factor común, ¿ok? Muy bien, entonces aprovechamos y sacamos este factor común, ¿sí? Y acá nuevamente dejamos expresado que va a ser una DFT de n sobre 2 muestras, es decir, de la mitad de las muestras, ¿sí? Pero solo para las muestras impares. Y esta es la misma DFT, ¿sí? Para las muestras pares. Entonces, ¿este truco nos habrá traído alguna ventaja? Bueno, así como está, no.
Así como está no tiene ninguna ventaja computacional, porque simplemente la partí en dos y la reordené. La ventaja computacional, ¿dónde la vamos a empezar a encontrar? En este armado. Fíjense lo siguiente. Cuando nosotros sacamos provecho justamente de esta equivalencia, de Twiddle de 2n es lo mismo que Twiddle de n sobre 2. Entonces, ¿cómo es que le sacamos provecho a eso? Bueno, de la siguiente forma. Entonces, fíjense, nosotros acá dejamos expresado, ¿sí?, este 2n, ¿sí?, y básicamente lo que vamos a hacer es reescribirlo para que justamente se vea claro que esto se corresponde, ¿sí?, a una DFT de n sobre 2 muestras. ¿Por qué? Pues justamente para que sea una DFT concretamente teníamos que necesariamente tener que el Twiddle justamente no esté en función de n, sino que esté en función de n sobre 2. Y acá se ve claro, al separar en pares e impares, siempre, evidentemente va a aparecer un 2, este término, ¿ok? Ya sea más 1 o sin más 1, es decir, sin más 1 para los pares y con más 1 para las impares. Vimos que el más 1 salía como factor común. Y lo que tenemos bien claro es que estos son dos DFTs. Nada más que el resultado de una de las DFT, de las impares, tiene que estar aparte multiplicado por este Twiddle de acá. Entonces fíjense lo siguiente. Lo único que hicimos fue decir que, por ejemplo, para K0, ¿sí?, pusimos K igual a 0, vamos a tener el resultado de la primera DFT, ¿sí?, más, que recuerden que esto es un número complejo, ¿sí?, todos estos son números que pertenecen a los complejos. Lo mismo con h de k, es decir, que dijimos h0, ¿sí?, perdón, x0, ¿sí?, lo vamos a calcular como una partecita, como el primer elemento como la suma del primer elemento de la primer sub DFT de n sobre 2 puntos, ¿sí?, que es esta línea que vemos acá. Y este nodo que tenemos acá funciona como una suma, ¿ok? Básicamente, es decir, dos flechas que se encuentran funcionan como suma. Y fíjense que en las flechas puede ir o no un coeficiente. En este caso un coeficiente implícito que es 1, es decir, como que es básicamente que llevas al G0 hasta acá. ¿Y lo sumas con qué cosa? Con el H0, lógicamente, que es este de acá, H0, ¿por qué cosa? Por W0 de n, ¿ok? W0 de n. Entonces fíjense, nosotros tenemos la primera vuelta, tenemos X0, la primera muestra, digamos, mejor dicho, la primera muestra de la secuencia par, la segunda muestra de la secuencia par, la tercera, cuarta muestra de la secuencia par, ¿sí? Entonces esas cuatro muestras, ¿sí?, conforman una sub-DFT de la mitad de los puntos, ¿sí?, que va a dar un resultado. Es decir, esto de alguna forma lo calculamos de la misma forma tradicional hasta ahora. Da el primer resultado, el primer número complejo. Ese primer número complejo lo mezclo, es decir, lo mezclo con el primer número complejo de resultado de la segunda muestra impar, ¿sí?, lo sumo, pero esa suma tiene que estar pesado, el de la secuencia impar, por W0 de n, que es un poco lo que vemos acá, ¿okay? Y eso da como resultado, lógicamente, por álgebra, simplemente, el resultado el primer resultado de la secuencia compleja de la DFT, es decir, el valor de DC, básicamente. Es decir, en esas operaciones, yo de alguna forma estaría calculando esto de acá. Esto de acá. Todas estas cuentitas estarían implicando esas dos operaciones. ¿Ok? Muy bien. Si vamos a la segunda, es decir, para k igual a 1, volvemos a hacer lo mismo, a hacer el primer resultado de la secuencia par, el segundo resultado de la secuencia impar, ¿sí?, todo eso combinado, es decir, sumado, nada más que el Twiddle va a estar afectado ahora por W super 1 sub n. ¿Ok? Que es esto que vemos acá. Muy bien. Todo eso quedaría como resultado la segunda muestra de la secuencia compleja, ¿sí?, que sería k igual a 1. ¿Ok? Esto que ven acá. Toda esta sumatoria, ¿sí?, toda esa sumatoria da como resultado un número complejo, que es el que después yo les mostré, estaba detrás de ese papelito que está tapando el resultado, ¿sí? Pero básicamente todo esto vendría a ser esto que tenemos acá, ¿no? K4, K1, acá, esta sumatoria, ¿ven? Toda esta sumatoria que daba 0 menos J4, todo eso es lo que da como resultado esas dos flechitas que confluyen en X1. ¿Okay? Así lo mismo lo hacemos para todas las muestras. ¿Dónde está la novedad acá? Y va a estar acá la novedad, fíjense. La novedad está en X4 también. Fíjense que como esta DFT es de la mitad de las muestras, ¿sí?, era de 8 en principio,
y ya recorrimos la mitad de las muestras, ya cuando volvemos a empezar es la misma, ¿sí? Es decir, que G0 corre lo mismo para esta primera como para esta última, ¿sí? Entonces empezamos a tener simetría ya a nivel todas las n sobre 2 muestras. Por lo tanto es como que volvemos a empezar. Por esto estas tributan tanto acá como a n sobre 2 después, ¿sí? Y por otro lado, como ya habíamos advertido, también tenemos la simetría, que esto lo vamos a ver más adelante. Pero estas también de alguna forma pegan la vuelta, y así como tributaron para el primer elemento de la secuencia, también vuelven a tributar, ¿sí? Para el primer elemento de cuando le pegan la vuelta a todas las a la secuencia de n sobre 2 valores, ¿sí? Entonces, el resultado de esto tiene una forma, que ya la vamos a ver un poquito más adelante, pero que la adelanto acá. Tiene esa forma que ven ahí, que es una especie de mariposita, ¿sí? La mariposita serían estas las dos alitas, y acá hacemos la cabecita con las cositas para que la vean, ¿sí? Los que no ven a la mariposita y no son crédulos, ¿sí? Miren qué linda mariposita que dibujé ahí. Entonces ahí está la mariposita, y eso es un poco como lo llaman este algoritmo, el algoritmo de la mariposa. Y un poco lo que aprovecha, como ven, son las simetrías y las periodicidades de todas estas cuentas. Entonces la pregunta es, ¿se puede seguir mejorando esto? ¿Se mejoró algo? La pregunta es, ¿cuánto se habrá mejorado acá? Bueno, como verán, justamente por el reutilizar estos resultados, y cada una de estas flechitas que cruzan, de alguna forma están reaprovechando resultados, por lo tanto son operaciones menos que hago. Es decir, ya acá me ahorré unas cuantas operaciones. Como verán, serán n operaciones que me ahorré acá, ¿sí? Si cuentan son 4 y 4, 8. Me ahorré 8 operaciones al menos, ¿sí? Luego vamos a ver si con estas otras DFT podemos hacer algo más. Bueno, lo mismo un poco es lo que se vuelve a repetir. Con cada una de estas secuencias de n sobre 2 DFT se las vuelve a dividir en dos. Y se vuelve a dividir cada una de estas DFT en dos secuencias, pares e impares. Es decir, me quedaría con la 0 y la 4 como la parte par de la primer DFT par, ¿sí? Que es un poco lo que ven acá, quedarme con la 0 y con la 4, y después me quedo con la parte impar de la primer DFT par, es decir, con la 2 y con la 6. ¿Okay? Bueno, fíjense que esto que se hace, este reordenamiento de separar sucesivamente en partes pares e impares, lo puedo repetir todas las veces que quiero, no tiene fin, ¿sí? Y de alguna forma los resultados un poco siguen el mismo camino, repetimos el mismo algoritmo de la mariposa, y así lo vamos repitiendo indefinidamente. ¿Y cuándo vamos a poder dejar de hacer esto? ¿O cuándo no podemos seguir procediendo con siguiendo con este algoritmo de alguna forma de dividir cada secuencia par? Es decir, recuerden que tenemos n par, lo dividimos en n par, y así hasta quedarnos con solamente dos muestras, ¿sí? Cuando nos quedamos con dos muestras se terminan las posibilidades de seguir reduciendo este algoritmo. Y cuando nos quedamos con dos muestras, fíjense, ¿sí? Que en este caso de 8 lo vamos a hacer primero pasar a 4, después pasar a 2, y una vez que pasamos a 2 se acabó la historia, ya no podemos seguir minimizando más ese algoritmo, al menos de esta forma, ¿sí? Entonces, de alguna forma lo hicimos 3 veces, es decir, logaritmo en base 2 de n, ¿sí? Logaritmo en base 2 de n. Entonces, cuando lo hacemos en logaritmo base 2 de n, lo que estamos haciendo, ¿sí? Simplemente es llevar este algoritmo a la máxima expresión, ¿sí? Quedarnos solamente con DFTs de 2 muestras. Y cuando nos quedamos con DFTs de 2 muestras, volvemos a hacer un poco la misma idea, ¿no? Es decir, agarramos el primer resultado, básicamente, lo multiplicamos, digamos, uno no lo afectamos por nada, es decir, uno va multiplicado por 1, otro va por el Twiddle, ¿sí? En este caso de R sub n, ¿sí? Estando en la mésima etapa de la DFT, ya en la FFT. Y por un lado tenemos el primer resultado como una especie de multiplicación, es decir, suma y multiplicación de dos multiplicaciones complejas. En este caso es una multiplicación real, obviamente. En este caso es una multiplicación compleja y esto es una suma compleja. Y por el otro lado tenemos este primer resultado, ¿sí? De la etapa anterior, ¿sí? De la mésima menos 1 etapa. Y de nuevo, si fuese un número real sería una multiplicación real por 1, y si no sería una multiplicación compleja. Y una suma compleja sí ya por el primero, pero de la otra secuencia. En el caso de que estemos en la última de todas, por la otra muestra, ya que son solamente 2. Entonces, fíjense que acá es donde terminamos aprovechando la última de las propiedades, que es justamente esta especie de simetría impar que hace que justamente nuestro Twiddle dé
R más N sobre 2, ¿sí? Sea igual a nuestro Twiddle, a nuestro menos Twiddle de Rn, ¿sí? Entonces, fíjense que aprovechamos, lo que haríamos es sacar factor común esto y simplemente esto lo convertimos en un factor menos 1, que vendría a ser el signo este que tenemos acá. Entonces, fíjense, tenemos un solo Twiddle, ¿sí? Un solo Twiddle que lo multiplicamos por uno de los dos resultados de la etapa anterior, ¿sí? Lo afectamos, en uno lo cambiamos de signo, en otro no lo cambiamos de signo y hacemos la suma compleja y suma compleja. Como resultado vamos a tener n sobre 2 logaritmo en base 2 de n multiplicaciones complejas y n por logaritmo en base 2 de n sumas complejas, ¿sí? Y en eso la gran reducción de operaciones. Recuerden, cada vez que nosotros tenemos una flechita así, estamos reutilizando una multiplicación compleja, lo cual es una ventaja enorme. Fíjense todas las flechitas que tenemos en todo este algoritmo y eso da como resultado que pasemos de tener n cuadrado de multiplicaciones complejas a n sobre 2 logaritmo en base 2 de n multiplicaciones complejas. Recuerden que esto, ¿sí? Básicamente es la cantidad de etapas, ¿sí? La cantidad de etapas y por cada etapa, ¿sí? Tenemos n sobre 2 multiplicaciones complejas, ¿sí? Muy bien, esto da como resultado estas ventajas computacionales que son bestiales. A medida que el n crece, el n cuadrado se dispara, ¿sí? Se dispara exponencialmente. Luego, como la función logaritmo en base 2, o sea, la función que de alguna forma es como se la llama cóncavas, ¿sí? Por lo tanto no crece exponencialmente, ¿sí? De alguna forma tiende a infinito pero mucho más lentamente que una exponencial. Entonces justamente para n razonables tenemos una ventaja muy grande de eficiencia respecto a la cantidad de multiplicaciones complejas que tiene que hacer una DFT y una FFT. Fíjense, solamente para 4096 muestras, que es un valor muy bajo, ¿sí? Miren la millonada de operaciones que hay que hacer con una DFT y la ganancia que tiene hacerlo con una FFT, ¿no? Es decir, la ganancia crece con respecto al n justamente por la disparada exponencial del algoritmo de la DFT. Muy bien. Bueno, esto de alguna forma es un poco todo lo que les quería contar, de la explicación que quería hacerles para que tengan una idea de lo que aprovecha el algoritmo de la FFT. Y lo siguiente que quería hacer es ya pasar a usarlo, ¿no? Para los que, haciendo de cuenta que no lo usamos nunca, aunque en clase ya lo sabemos que lo hemos usado, pero tal vez alguno está mirando este video y no lo usó nunca. Bueno, vamos a ver un poquito con un pequeño script que preparé acá para este fin de cómo es que se usa el algoritmo, la FFT en la práctica, ¿sí? Entonces, hacemos un test bench sencillo, como todos los que venimos haciendo hasta ahora en la materia, ¿sí? No incluimos nada nuevo. Esto no es estrictamente necesario en este script, así que por el momento lo voy a borrar para que ninguno le haga ruido. Fíjense, usamos NumPy, usamos Matplotlib Pyplot para visualizar resultados y vamos a usar las FFT del SciPy FFTPack, ¿sí? Son parecidas a las de NumPy, ¿sí? Parecidas, ¿sí? Yo siempre uso las de SciPy porque me dieron siempre menos problemas, pero en teoría son muy similares, ¿sí? De hecho, no sé si no las mantiene la misma gente. Bueno, uno de los primeros, hasta acá todo parecido a todo lo que hicimos hasta ahora, ¿no? Generamos señales hasta este punto, parametrizamos y generamos señales, preparamos ejes de tiempo, ejes de frecuencia, cosas así que ya las explicamos en videos anteriores y las usamos en clase ya. Y lo siguiente es generar una señal. Acá generamos tres tipos de señales, ¿sí? Que obviamente son exclusivas, es decir, no hacemos todas a la vez. En el caso generamos una senoidal y simplemente visualizamos su módulo y su densidad espectral de potencia, nada más que eso. Esto es otras pruebas que estaba haciendo para algo que les voy a dejar ahora de una sugerencia de tareita, así que por el momento lo vamos a sacar, lo grabamos y lo corremos, ¿sí? Entonces fíjense, esto me disparó dos ventanas de visualización, la de la densidad espectral de potencia y la de el módulo propiamente dicho de la transformada de Fourier. Vemos que está todo perfecto, es todo lo que esperamos, dado que justamente cuando volvemos a los parámetros, vemos que justamente tiene amplitud unitaria y tiene una frecuencia, una pulsación de n sobre 4 por lo que sería el delta F, la resolución espectral. Por tanto, es esperable que esto esté en la mitad del ancho de banda digital, como ustedes ya saben, ¿sí? N sobre 4 es la mitad del ancho de banda digital, ¿sí? N sobre 2 recuerden que es Nyquist, este punto, en este caso son 1000 Hz de frecuencia de muestreo. Estamos viendo las dos
eh, las dos partes del espectro, es decir, el espectro, el alias, de alguna forma las réplicas por encima de Nyquist, por encima de los 500 Hz, y vemos que justamente hay una paridad del módulo, lo cual no nos hace sospechar en los más mínimos. Entonces, esto nos da ánimo a que sigamos adelante, ¿sí? Y probemos otro tipo de señales. Ya que estudiamos señales de naturaleza estocástica, ¿qué les parece si cambiamos a una señal de ruido uniforme como las que venimos usando hasta ahora? ¿Sí? Las señales, por ejemplo, las que de alguna forma modelan el ruido de cuantización. Fíjense que les ponemos estos parámetros, ¿sí? Le ponemos que vayan desde menos estos valores tan exóticos, que me gustaría que alguno que esté atento mirando estos videos me diga por qué les parece que le pongo estos valores. Le decimos que queremos que tenga n muestras y tantos canales del ADC. En este caso, canales del ADC por el momento es uno solo. Cambiamos la definición de la señal, generamos dd, le damos correr y esperamos encontrarnos algo parecido. Bueno, pero es ruido esto, así que en principio no nos hace mucho ruido, valga la redundancia, pero sí hay cosas que nosotros tendríamos que empezar a notar, como por ejemplo empezar a notar algún dibujo simétrico de alguna manera, ¿no? Tendríamos que tener un módulo simétrico, y al menos esta no parece muy simétrica. Sobre todo esperaríamos encontrar un punto de simetría alrededor de los 500, cosas que se reflejen, y acá yo al menos no lo veo, me cuesta verlo y creo que no existe. Entonces uno se empieza a preguntar, pero generamos una secuencia aleatoria, ¿por qué es que no vemos la paridad del espectro? ¿Acaso hicimos algo mal? Bueno, nos empezamos a desesperar un poquito y decimos, bueno, no estará mal la señal generada, la señal aleatoria. Vamos a ver si la señal aleatoria está mal generada. Vamos a plotearla, ¿sí? Vamos a plotear solamente dd, no su espectro ni nada de eso, ¿sí? Suponemos que está acá, la superponemos de alguna manera, o mejor aún, vamos a cerrar las dos ventanas y vamos a verla solita a ella. Ok, acá vemos la secuencia, y yo no tengo muy buena memoria para estas cuestiones estocásticas, pero me da la impresión que era muy parecida a la otra secuencia que vimos. Pero como es ruido de la secuencia propia, no podemos sacar mucha información más que verla y ver un poco los márgenes que estén más o menos bien comprendidos. Como en una distribución simétrica vemos que más o menos van desde menos 1,5 hasta un poquito más de 1,5, lo cual tiene buena pinta de que la función esta esté funcionando de la forma adecuada. Vamos a ver qué número es este justamente. Bueno, 1,73, positivo y negativo, por lo tanto tiene sentido, es un poco más grande que 1,5 en módulo, era más o menos de lo que estaba viendo en la representación. Esto no parece estar mal. Podríamos ver alguna que otra representación de DD, por ejemplo la varianza o el valor medio, que ya adivinamos que está en torno a 0 por lo que vimos, pero lo podemos calcular para sacarnos las dudas, ¿sí? Vemos que todo está de una forma bastante razonable, no es nada fuera de lo esperado. Entonces decimos, bueno, pero el módulo es así, tiene que ser plano, qué raro. Bueno, uno termina de convencerse mucho y dice, bueno, vamos a pasar a la otra señal estocástica. En vez de tener los valores de la señal estocástica distribuidos uniformemente, vamos a probar si los distribuimos normalmente. Tal vez es que están mal estos límites que tenemos acá, no lo sé, uno a esta altura está dudando. Dice, bueno, acá estamos seguros que tenemos valor medio 0 y sigma cuadrado unitario, mismas dimensiones. Le damos a correr, vamos a ver las figuras y nos encontramos otra vez lo mismo. En este caso es mucho más notoria la simetría del espectro. Tenemos unos picos bien marcados que no se verifican del otro lado, es decir, esto es claramente no simétrico. Es decir, acá hay algún problema con la FFT. Ahora la pregunta es, pero si acabamos de graficar algo con la senoidal y vimos un espectro bárbaro de 2 delta como nos esperamos, ¿cómo puede ser que ahora cambiemos a la secuencia aleatoria y cambie el resultado del algoritmo del FFT? Bueno, esto debería ser un muy mal ruido. Acá claramente sigue verificando que otra secuencia aleatoria vuelve a romper la simetría del módulo. Esto seguramente está mal. Ahora la pregunta es qué es lo que está mal, ¿no? Esto es un problema que nos lo ha hecho muchas veces la implementación de la FFT de SciPy, de NumPy, y hay que estar muy atentos, ¿sí? Esto no es como en MATLAB, donde uno tenía esta geometría de la matriz
que podría decir que tiene 1000 por 1 y la FFT opera en lo que se dice por defecto es el comportamiento estándar de MATLAB, que opera en las columnas, ¿sí? Bueno, esto no es así en Python, básicamente, en SciPy. El comportamiento por defecto de la FFT y de muchas funciones de SciPy, esto se lo digo para todos los que vayan a usar todas las funciones estadísticas, casi todas las funciones que yo me he topado de SciPy funcionan de esta manera. Hay un parámetro en la FFT que van a ver que se llama axis, y ese parámetro axis es un parámetro que se repite en casi todas las funciones que operan a nivel matrices y que de alguna manera, como son operaciones que se hacen a nivel secuencias, por lo general, cuando uno quiere indicarle la extensión a lo que sería la operación a nivel matrices, hay que indicarle en qué dimensión de la matriz tiene que funcionar. Y ese hecho, ¿sí? Ese hecho conlleva que justamente el valor por defecto de ese axis, como ven ahí, es menos 1. Y si ustedes recuerdan, menos 1 es el comportamiento por defecto que tiene la función FFT y muchas otras, como dije, de SciPy, y significa básicamente opera en la última dimensión de la matriz. Operar en la última dimensión de la matriz en una matriz que es de 1000 por 1 quiere decir que está operando en la dimensión unitaria. La dimensión unitaria es justamente la dimensión de las columnas, ¿sí? Es decir, que esto va a operar en las columnas y las columnas tienen un elemento. Bueno, este comportamiento es muy anómalo, muy anómalo. Es decir, a mí no me parece nada ni intuitivo ni obvio, pero parece que para la gente que programa en Python o qué sé yo, o que viene más del lenguaje Python en sí, no sé por qué es esto, esto le parece muy razonable. Y fíjense lo siguiente, cuando nosotros generamos el seno, ¿por qué funciona? Bueno, funciona porque acá nos encontramos un poco con este comportamiento de Python que justamente diferencia de vectores columna o vectores fila de arrays, ¿sí? Esto que ven acá, que tiene dimensiones 1000, nada, se llama un vector aplanado. Es decir, un vector que es un vector que no es ni fila ni columna, es un vector, ¿sí? Que tiene dimensión 2 nula o no definida, no sé cómo lo llamará esto. Entonces, eso se llama aplanado, ¿sí? Que es ustedes cuando invocan desde una matriz, desde un vector fila o columna, el método flatten, lo que están haciendo es llevarlo a esa dimensión. Entonces, funciona bien para los flatten. ¿Por qué? Porque su última dimensión, en este caso, es la única que tiene, ¿sí? No funciona bien para una matriz o para un vector fila o columna. ¿Por qué? Para un vector fila supongo que funcionaría bien, ¿sí? Es decir, si yo transpongo este vector, que recuerden la forma usual de definir los vectores en álgebra matricial, y eso es la que he usado, ¿sí? Pero parece, y en MATLAB un poco pasa lo mismo, pero porque justamente viene de ese lenguaje, pero parece que acá no. Vamos a probar esto, no lo probé, vamos a probar si acá funciona bien. ¿Qué me dicen? Esperen. Me está teniendo un problema de dimensiones. ¿Cuáles? ¿En dónde me está tirando el problema? A ver. No, acá no. Acá. No me lo está tirando el problema cuando hago los cálculos, sí cuando visualizo, calculo FF, ¿cómo es? FF no. Sí, F, es decir, me está puteando, me parece, el pyplot, claro, porque FF y FTDD no tienen la primera dimensión igual. Es decir, si no te la echa en cara por un lado, te la echa en cara a la hora de visualizar. Es decir, que es muy complejo manejar álgebra matricial con SciPy, como verán. Entonces, la solución que yo les sugiero es seguir usando la representación usual, es decir, vectores columna para los datos, ¿sí? A riesgo de qué cosa, de estar atentos a este tipo de errores que son muy muy difíciles de encontrar las primeras veces, y justamente como dan resultados que pareciera tener sentidos, y sobre todo cuando ustedes están manejando señales estocásticas no se dan una cuenta inmediata, salvo que sean ejemplos muy sencillos como este. Entonces en ese caso, ¿sí? Lo que yo recomiendo es que ustedes le indiquen en qué eje operar, ¿sí? En este caso hay que decirle que no opere en el último, sino que opere en el primero. Y decirle que opere en el primero es con axis igual a 0. Entonces ahora
Volvemos a correr, vamos a dejar definido, por ejemplo, uniforme. ¿Sí? Volvemos a correr y vamos a ver que justamente ahora lógicamente ya, fíjense cómo el dibujo del módulo exhibe una clara simetría. ¿Sí? Fíjense que los picos que vemos acá se ven, digamos, que tienen su contraparte simétrico a ambos lados de la frecuencia de Nyquist. Bueno, esto un detalle súper importante, porque si no van a darse la cabeza contra esto muchas veces. O terminarán usando mal el flatten, y cosa que yo no les recomiendo. Y bueno, de esto se trata un ejemplito rápido de cómo tomar contacto con la FPT, algún problema que pueden llegar a tener en las primeras veces que la usan ustedes. Y bueno, acá vamos a cambiar a otra distribución de valores, ¿sí? Vemos que el problema está absolutamente resuelto y que encontramos la simetría que esperamos, tanto obviamente en el módulo y en la densidad espectral de potencia, que son justamente lo único que difieren es en el cuadrado, y obviamente en la senoidal también funciona igual, ¿no? Porque la forma esta de llamarlo es también general. Bueno, este detalle, ¿sí? Espero que no se lo olviden nunca, porque es crítico para que tengan un buen resultado. Otra cosa que les sugiero hacer, ¿sí? Para esos espectros, para que queden de forma más bonita, es no incluir, ya una vez que están seguros de que la herramienta les funciona bien, en sus analizadores de espectro, funciones de analizador de espectro, que yo ya les pedí que implementen una, y ya este mensaje se los di, pero para las nuevas generaciones o a cualquiera que escuche esto, no les recomiendo que, salvo que sea para una cuestión didáctica, para evidenciarlo muy explícitamente y para hablar de eso, no pongan la parte simétrica, ¿sí? Por encima de Nyquist no tiene sentido, dado que hay simetría, no tiene sentido visualizarlo. Entonces, ¿cómo podemos sacarnos de encima de eso? Bueno, justamente con una variable que me ayude, indicadora o direccionadora, que haga ese trabajo. Entonces, B para indicar que va a ser una variable booleana, ¿sí? Bfreq o bfreq le pongo yo para decir que va a ser mi direccionador de frecuencias de interés, básicamente. Entonces le digo que bfreq sea qué cosa, que me diga aquellos valores, ¿sí? Que sean menores, tengo que cambiar la distribución del teclado, sean menores o iguales, ¿sí? A la frecuencia de Nyquist. Esta es otra cosa que es una muy mala costumbre que yo tengo de MATLAB, usar fs con mayúscula, pero bueno, fs sobre 2, ¿okay? Entonces, una vez que yo hago esto, ¿sí? Tengo una variable de booleanos. Si yo lo corro ahora, veo que bfreq va a ser un array de booleanos, ¿sí? También plano, fíjense que interesante, por defecto me hace estas cosas planas. Python, NumPy, SciPy, no sé quién será el responsable en definitiva, donde son casi todos true hasta Nyquist, y a partir de Nyquist serán todos falsos. Entonces, básicamente esto va a ser una especie de filtro o variable de direccionamiento que lo voy a usar yo para fines de visualización, nada más. Entonces, le digo solamente calculame y mostrame todos esos, ¿sí? Tanto del eje de frecuencias como de la transformada de Fourier, del módulo de la transformada de Fourier o de la densidad espectral de potencia. Entonces, haciendo esto, corriéndolo de nuevo, vamos a ver que vamos a ver solamente la parte simétrica del espectro de 0 a Nyquist, ¿sí? Bien, esto está aparejado a estudiar un poquito más, estudiar el teorema de Parseval, ¿sí? Y ese desafío se los voy a dejar en forma de tareita para los que estén viendo este video por primera vez, o para los estudiantes de los siguientes ciclos, no del ciclo 2020, que es cuando estoy grabando este video, sino para que lo hagan de tarea cuando estén de alguna forma tomando primer contacto con la DFT y con la FFT. Entonces, dejo una tareita en el campus virtual, en el notebook, un notebook que ustedes van a tener que completar, que acá les voy a mostrar anticipadamente, donde lo tengo, por acá, ¿sí? Donde van a tener que hacer unas pequeñas actividades, ¿sí? Relacionadas con el teorema de Parseval, para que lo recuerden un poquito, hagan un poquito de memoria, o agarren un poquito los libros de ASIS o los que les recomiendo yo en esta materia. Bueno, este video termina acá.